esta prédica es la reingeniería espiritual. La reingeniería es un término que muchas veces tal vez hemos escuchado, ¿no? A nivel obviamente del trabajo, a nivel obviamente de varios aspectos en la sociedad. Lo cierto, amados, es de que en esta mañana quiero transmitirles una palabra de parte del Señor que Él ponía fuertemente en estos días, y es de que muchas veces, con el pasar del tiempo y de los años, el ser humano tiende a complicar su existencia. O sea, en otras palabras, es como que mientras van pasando los años, complicamos las cosas. Es como que nos hacemos por ahí, como que queremos siempre que las cosas salgan a nuestra manera, es como que queremos imponer siempre nuestro criterio, y es algo que nos sucede a todos. Mientras van pasando los años, es como que las cosas se complican más. Hace más difícil lo que en realidad es sencillo. O sea, muchos de nosotros es como que hacemos más difíciles las cosas. A la hora de relacionarnos incluso con las personas, nos volvemos, no sé por qué, pero como que más complicados, ¿no? Y es un mal que no solo atiñe, digamos, a varones o a mujeres, es obviamente a todos nosotros. En vez de que mientras vayan pasando los años ganemos como que más experiencia para hacer más sencillas las cosas, más bien es al revés. Y es algo que en esta mañana vamos a hablar y vamos a desarrollar. Amén. Es como que en otras palabras uno se complica en vano, se enreda, se angustia, se deprime, se preocupa, como te mencionaba, sin razón alguna. Como que el Señor dice, no, más bien confíen en mí. ¿Y por qué mientras van creciendo, es como que más se enredan, más se complican su existencia? Quiero darles la definición de lo que significa la palabra genio, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención escuchar qué significa lo que es ser un genio. Genio es el que hace fácil lo que parece difícil. ¿Sí? Imagínense, genio es aquella persona, ¿no?, que de repente tiene o se enfrenta a circunstancias sumamente complicadas, pero el genio llega y en un ratito hace todo lo difícil fácil. Ese es un genio. Amén. A veces pensamos de que genio es aquel, ¿no?, como un Einstein, ¿no?, que tiene mucha información en la cabeza, ha estudiado mucho. No está mal estudiar, no está mal capacitarnos, pero realmente ser aquellos que convierten las cosas difíciles en cosas fáciles es un don que incluso viene de parte del cielo. Amén. Y lo que la palabra nos enseña como sabiduría desde lo alto. Amén. Aquella persona que es sabia va automáticamente a agarrar todo aquello que parece muy difícil y lo va a volver fácil. Y es acá cuando les quiero dar el concepto de reingeniería. Quiero que escuchen esto con atención. Reingeniería significa, es el replanteamiento fundamental y el rediseño de los procesos para lograr mejoras sustanciales. O sea, ¿qué es la reingeniería? Es un replanteamiento, es un rediseño para mejorar las cosas. Se maneja igual el concepto de optimizar lo que puede ser la productividad de una persona o de una organización. Imagínense, ya estamos en el último domingo de este primer semestre de este año 2022, ¿no? O sea, de la noche a la mañana, ¿no? Hace como que parecería hace un par de meses nomás, es como que sí, feliz 2022, ¿no? Sí, ya que todo te salga bien, y han pasado 6 meses, ¿no? Entonces yo creo que realmente es bueno de que nuestra vida espiritual continuamente se renueve. Continuamente nuestra vida espiritual pueda ser replanteada y rediseñada. Amén. Y es que cuando el Señor nos muestra en las Escrituras de que volvamos a las sendas antiguas. Amén. El profeta Jeremías hablaba mucho acerca de volver a los caminos originales del Señor. Y es que cuando vamos a comenzar a leer la Biblia, en Jeremías capítulo 6, el versículo 16, por favor. Jeremías 6, 16, si lo pueden buscar ahí en sus Biblias, vamos a leerlo en esta mañana de domingo. Amén. Jeremías 6, 16 nos dice la palabra del Señor. Esto dice el Señor: deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden: no, ese no es el camino que queremos. Y acá está hablando el profeta Jeremías en el capítulo 6, el versículo 16. Y el contexto de este capítulo es de que Judá rechaza el camino del Señor. Continuamente Jeremías les decía, no, deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él.
En otras palabras, les estaba diciendo, vuelvan a los caminos originales de Dios. Y es como que nosotros, como les mencionaba al principio, ¿no? Cuando vamos creciendo en la vida, vamos obviamente, no sé, acumulando años, nos complicamos nuestra existencia. En cambio, un niño, ¿no? Lo hace totalmente fácil, ¿no? El niño, ¿para qué vive? Simplemente para pasarla súper bien, come, duerme. Y es como la palabra dice, no sean como niños, tengan esa fe a la hora de creer. Pero en cambio, ¿qué pasa? No vamos creciendo, tal vez pasamos la barrera de los 10 años, de los 20, de los 30 y sucesivamente. Es como que más nos angustiamos, más nos afanamos y nos preocupamos. Y el Señor dice, vuelvan al plan original. Sean prácticamente como niños. Pregunten, dice Jeremías, ¿no? Por ese camino justo. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. ¡Wow! Amados, en otras palabras, obedecer los mandamientos del Señor, por ejemplo en Éxodo capítulo 20, no debería ser un martirio para nosotros, sino debería ser lo más fácil. No mentir, no robar, no hablar falso testimonio contra otra persona, no tener dioses ajenos, no caer en idolatría, no adulterar, y toda la serie de mandamientos que el Señor nos manda en su palabra. No desear, por ejemplo, los bienes, no ser ajenos, no codiciar, ¿no? Lo que otras personas tienen. O sea, noten cómo el Señor hace fácil nuestra existencia. Pero debido al pecado, todo se empieza a complicar. Amén. Es el pecado lo que viene a apartarnos de las sendas antiguas. Es el pecado lo que viene, en otras palabras, a malograr nuestra existencia. Oh, amados, el plan del Señor era hacernos la vida fácil. Pero nosotros la complicamos al abandonar sus caminos. O el profeta Jeremías continuamente les decía, volvamos a los caminos del Señor. Pero Judá, todo el pueblo de Judá tenía un corazón endurecido, que le decía, Señor, no, nosotros vamos a ir por donde nosotros nos parece bien. Qué error más trágico, ¿sí o no? Amén. La pregunta es, ¿cómo quiere el Señor que vivamos? ¿Cómo quiere Dios que convirtamos las cosas difíciles en fáciles? Vamos a ir a Miqueas capítulo 6, el versículo 8, por favor. Miqueas 6, 8, y lo puedes buscar en tu Biblia. Miqueas capítulo 6, el versículo 8. Dice la palabra, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. ¡Wow! Y acá en Miqueas 6, 8, el Señor está diciendo, ¿qué es lo que Dios demanda de nuestras vidas? 3 cosas sencillas. Amén. Miqueas 6, 8 dice, que hagas lo que es correcto. En otras versiones dice, hacer justicia. Amén. A veces le decimos, pero Señor, muéstrame cuál es tu plan. Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? Señor, ¿qué tengo que hacer para esto? Miqueas 6.8 lo resume, ¿no? Es un genio, literalmente, que comprime toda esa pregunta, la resuelve y dice 3 cosas. Número 1, hagan lo que es correcto. Amen la justicia. Amén. Número 2 dice, amen la compasión. En otras versiones dice, amen la misericordia. La compasión es ¿qué? Identificarnos con aquella persona que está en necesidad. De repente no es como que sí, como iglesia estamos acostumbrados, ¿no? Y me refiero como iglesia en general, que cuando hay una persona en necesidad, ¿qué hacemos? Vamos a estar orando por ti, ¿no? Y sí, dale con todo, pero vamos a estar orando. Y es como que por ahí la pobre persona se está ahogando, ¿no? Y sacando simplemente la mano, ¿no? Y nosotros desde la vereda, no, pero seguimos orando por ti, en vez de agarrarle la mano y sacarlo. Entonces, compasión, amados, es identificarnos con la necesidad de las personas y poder ir obviamente y mostrarles el amor del Señor. Amén. Esa es la palabra cuando nos dice amen la compasión, es obviamente lo que está ligado como amar al prójimo como a nosotros mismos. Amén. Y la tercera cosa que nos dice Miqueas 6.8 dice, y que camines humildemente con tu Dios. En otras palabras, obedecer su palabra. Caminar humildemente con el Señor y decirle, Señor, amén, ayúdame a obedecer tu palabra. No quiero hacer mi criterio, no quiero hacer lo que yo pienso, no quiero hacer lo que me parece, no. Es lo que tú demandas en las Escrituras. Amén.
obedecer su palabra. Miqueas 6:8 quiero que lo atesores en tu corazón. Son 3 aspectos que realmente nos van a ayudar a tener una vida mucho más simple sobre la tierra. Una vida libre de afanes, de preocupaciones. Es lo que Jeremías decía, ¿no? Si vuelven a esos caminos originales del Señor, van a hallar descanso para sus vidas. ¿A cuántos les gusta descansar? Amén. Creo que a todos, ¿no? ¿Sí o no? O sea, a todos realmente, Ucha, creo que de alguna manera cuando empezó la cuarentena hace 2 años, Ucha, como que fue un tiempo bueno, las primeras 2 semanas o 3, ¿no? Cuando no salíamos y, Ucha, ¿se acuerdan, no? Ucha, cómo era, y todos ahí en la casa, y realmente aprendimos a valorar, Ucha, lo que antes hacíamos, ¿no? Yo en lo personal me acuerdo, ¿no? Creo que fueron 3 meses de cuarentena, que no habían restaurantes, ¿no? Y obviamente ahí con la Angie, claro, estábamos ahí en el departamento y todo lo demás, pero ya habían pasado 3 meses y de verdad yo extrañaba una pizza, ¿no? Y yo extrañaba así, una hamburguesa y yo decía, ay, no, ya lo quedaría, ¿no? Por ya no sé, otra vez, no sé, poder en algún momento volver a comer una pizza. Y cuando empezaron a abrir, ¿no? Otra vez los restaurantes y uno iba, el sabor era distinto. ¿Por qué? Porque uno ya se había acostumbrado a la buena comida, ¿no? A la sana comida y todo lo demás. Pero la verdad, amados, es de que descansar es bueno. Y Dios dice, quieren que sus almas descansen, vuelvan al plan original. Y no se enreden, no se compliquen la existencia. Amén. Simplemente obedezcan, amen la compasión. Y como hemos estudiado, dice la palabra, hagan lo que es correcto. Amén. Amén. Wow, qué bueno es el Señor. En otras palabras, todo esto nos lleva a que el Señor demanda de nosotros una madurez espiritual. Dios quiere que maduremos. A la hora de hacer fácil o difícil, amados, hay que entender un concepto muy, muy importante en las Escrituras. Señor, aunque no lo hagas, te serviremos y amaremos. Amén. Y esto es algo que realmente nos lleva a madurar. Muchos de nosotros sí creemos en el pasaje, en la palabra que dice, no, y todo lo que pidan en oración, creyendo que lo recibirán, les será hecho. Amén. Es bueno, es bíblico y es veraz. Dios no miente. Si tenemos fe, por supuesto que lo podemos recibir. Pero también en la madurez espiritual debemos entender de que Dios en su soberanía, es como que por ahí dice, todavía, ¿no? Todavía no lo voy a hacer. O todavía no te voy a dar tal cosa. Amén. Y esa madurez espiritual es la que nos habla en Habacuc, capítulo 3, del 17 al 19. Y si lo podemos buscar en nuestras Biblias, Habacuc, capítulo 3, del 17 al 19. Está hablando el profeta y empieza a decirle, ¿no? Nos vamos a esforzar por el Señor. Vamos a creer en las promesas de Dios. Y está hablando Habacuc. Pero en el versículo 17 empieza a decir, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos. O sea, noten de que en el versículo 17 está hablando de tragedias, pero terribles. O sea, recordemos de que en ese contexto, en Habacuc 3, lo que estaba aconteciendo es de que eran agricultores, ¿no? La mayoría eran agricultores, o sea, vivían de las cosechas, del trabajo en el campo. Y Habacuc está diciendo acerca de cosas fatales que puedan acontecer. Dice, aunque las higueras no florezcan, ¿de qué vivían? Obviamente de las cosechas de las higueras. Dice, aunque se pierda la cosecha. O sea, todo el trabajo de años si se puede decir, que de la noche a la mañana se echa a perder. Dice, aunque los campos queden vacíos y no den fruto, incluso aunque los rebaños mueran en los campos. Está hablando, o sea, de tragedias fatales en su contexto social y económico. Entonces está diciendo, aunque nos sucedan estas cosas tan desfavorables, en el versículo 18 dice, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Amén. Dan un fuerte aplauso al Señor en esta mañana, porque eso es que maduremos en el Espíritu. ¿Amén?
realmente, amados, yo creo que los genios deberíamos ser los hijos de Dios, ¿no? Los que llegamos a un lugar y hacemos fácil lo que es difícil. O sea, el Señor dice, que no nos compliquemos, que realmente ahí atesoremos su palabra y que realmente ahí le digamos, Señor, aunque no lo hagas, con todo me voy a gozar en ti. Sí. Señor, aunque no reciba aún tal vez lo que más anhelo, lo que más quiero, o que mis seres queridos, no sé, se conviertan, te conozcan, o que haya, no sé, un mejor trabajo, mejor empleo, haya más provisión, o Señor, tener tal vez, no sé, una mejor casa, una mejor vivienda, lo que sea el anhelo de nuestros corazones, aunque no lo recibamos, dice el profeta, vamos a alegrarnos en el Señor nuestro Dios. Amén. Recordemos aquí en Hebreos, dice en el capítulo 11, que es el cuadro de honor de la fe, dice aquellos que vencieron por la fe, aquellos que taparon bocas de leones, dice que incluso murieron sin recibir lo que esperaban de parte de Dios. Y por ello ya eran hombres de fe, hombres que están en la galería de honor en el reino de los cielos. Bueno, no están tanto en una galería porque están vivos, ¿no? Obviamente están ahí gozándose en el Señor. Pero ¿cuál fue la virtud de ellos? Murieron creyendo de que lo iban a recibir de parte de Dios. Y es como decir, Señor, yo ya lo veo hecho. Y Señor, te alabo y te bendigo. Gracias, Señor, porque vivimos por fe y no por vista. Amén. Y quiero terminar ahí con esto, o sea, con una situación extrema, con el ejemplo del horno de fuego. Amén. Todos recordamos la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. 3 muchachos que se portaron fieles, se mantuvieron firmes en la fe ante el rey Nabucodonosor. En Daniel capítulo 3, desde el versículo 16, leemos cómo estos 3 muchachos, hicieron fácil lo que parecía recontra imposible. Hicieron fácil lo que realmente era ya una muerte segura. En Daniel capítulo 3, del 16, dice la palabra, Sadrach, Mesach y Abednego contestaron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Versículo 17. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Versículo 18. Pero aunque no lo haga, o sea, y notemos que son las mismas palabras de Habacuc, ¿no? Pero aunque no lo haga, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. ¡Wow! Estos 3 muchachos, y literalmente los 3 eran genios, porque recordemos de que, dice en Daniel capítulo 1, de que fueron llevados cautivos a Judá los muchachos, los más renombrados, que fueron escogidos para servir en el palacio real. Se dice que los más capos, los que eran más inteligentes, los que tenían más sabiduría, fueron preparados. Y parte de ellos eran estos 3, aparte de Daniel. Todos sabemos de que la sabiduría de Daniel, superaba por 10 veces al resto de las personas. Y estos 3 chicos, o sea, dijeron lo más simple, ¿no? Estaban a punto de morir, los iban a meter en un horno de fuego ardiente, pero así, terrible. Y es ahí cuando los 3 dicen, Nabucodonosor, no hace falta de que discutamos. Sabemos de que nuestro Dios nos puede salvar. Pero aunque no lo haga, tampoco vamos a caer en idolatría. No vamos a adorar tu estatua de oro. Y es como que ellos mismos se lanzaron como una piscina al horno de fuego. ¿Se imagínense? ¿Será que ellos hicieron fácil lo que era terriblemente difícil? Desde luego. Totalmente, ¿sí o no? Esa actitud, amados, es la que el Señor quiere que tengamos. No nos compliquemos nuestra existencia en la tierra. Amén. No de repente hagas un barullo, tal vez no sé, en el trabajo, de algo que por ahí es sencillo. Tal vez en tu familia, no sé, parecería que algo se empieza a complicar. Tengamos sabiduría y empezar a ser un genio. Lo que parece ser difícil, convertirlo en algo fácil. ¿Cómo hacemos eso? Obedeciendo la palabra del Señor. Amén. No dejes de que el enemigo te meta en un terreno donde te haga enojar fácilmente. Dice la palabra de que el enojo, aquella persona que se enoja fácilmente, es una persona necia. ¿Cuántos a veces nos hemos enojado fácilmente, no? De cosas insignificantes, ¿no? Y es como que de repente alguien te hace así,
Y ay, ya armas un escándalo, ¿y por qué me tocas? ¿Por qué me haces? Y no has dicho esto a propósito para mí, ¿no? Y nos empezamos como que a complicar. Y el Señor dice, no, descansen, que su alma, su espíritu descansen. Amén. Busquen la solución, y todos sabemos de que la solución por excelencia es nuestro Señor Jesús. Amén. Él es la respuesta. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Amén. Para terminar, es tiempo de hacer fácil lo que parece difícil, es tiempo de descansar en el Señor. Y te doy estos tips básicos. Número 1, replantea y rediseña tu vida espiritual. Amén. Deja de complicar tu existencia. Número 2, vuelve a los caminos del Señor, a las sendas antiguas, al plan original. Número 3, haz lo que es correcto, ama la compasión y camina humildemente con tu Dios. Y número 4, madura espiritualmente. Aunque el Señor no lo haga, permanece fiel a su nombre. Amén. Una reingeniería espiritual para cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Amén. Puedes dar un fuerte aplauso al Señor y en esta mañana. Oh Señor, ayúdanos a ser sabios.